crítica es la esencia de las cosas. Solo así se construye conocimiento, solo así se puede avanzar. No hay ningún otro lado. La cárcel está en nuestra cabeza. Informémonos, chicos, por favor, hagamos conciencia. Sabremos lo que nos estamos metiendo al cuerpo. El tiempo nos absorbe, el tiempo nos consume. Tenemos que hacer muchas cosas. Esa es la competitividad en este mundo capitalista. Pero ¿qué vamos a decidir hacer? ¿Vamos a ponerle un alto a esto? La decisión es nuestra. Este café reúne a gente que piensa y reflexiona sin censura. Si no estás acostumbrado, cambia de canal. Un cafecito más. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo no? ¿De visita por el café? Sí. Dale. Qué tardecita, ¿no, Pato? ¿Está bien? ¿Te Qué ayudo con algo calor. ahí? No, tranqui, todo bien. ¿Estás bien? Oye, y esa niña que acaba de venir. Qué linda. Qué pintita, Hola. ¿no? Hola, hola, ¿Tú hola. qué crees que era? ¿Qué tal estás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Cómo es, Andrés? Muy ¿Todo bien. bien? ¿Qué onda? Aquí una tarde más en el cafecito para hablar sobre política, cultura y bueno, creo que también... ¿Quién era la de la pinta? De lo mismo Ah, estábamos hablando. ¿Tú qué crees? ¿de qué? De su pintita. No sé, creo que es de esas tribus urbanas, ¿no? A mí me parece muy linda, tiene muy buena pinta, muy buena facha, tiene estilo. ¿De qué tipo de tribu urbana creen ustedes que sea? No ¿Qué sé, es es- una tribu urbana realmente? O sea, es No como- sé exactamente, creo que tendríamos que hablarlo, pero de manera más contextualizada, ¿no? Justo con ella. Hola, Cubita, ¿cómo estás? Ahorita, qué bien. Bien. Qué bien que te pases por el cafecito. Claro que sí. Por la casa. A ver, estábamos hablando aquí de tribus urbanas. Vos que sabes un poquito, ¿nos puedes hacer el entre con este tema? Porque es... A ver, ¿qué es una tribu urbana? Pues, ¿no? Yo creo que es un grupo que se ubica dentro de la clasificación etaria de jóvenes, ¿no? Generalmente, porque puede acceder a esa clasificación. Y estos pues comparten consumos culturales, ideología, hábitos en común. Consumos Tienen culturales, ¿te refieres a ropa, música? vestimenta, ¿cómo? música, no sé, todo tipo de consumos culturales. Ahora este tema, pero de las tribus urbanas, a mí me parece una temática bastante de la posmodernidad que surge a partir de las ciudades, cierta cultura de globalización que surge a partir de los años 70, 80, 90. ¿No crees que el concepto de tribu urbana es un poco estereotipado? Porque, por ejemplo, podemos hablar... Es que no sé qué te refieres con esto. Me refiero que, por ejemplo, entre tribus urbanas usualmente se tiende a nombrar a emos, punks, no sé, gente que le gusta el hip hop, que todo esto tiene que ver mucho que ver con la cultura norteamericana, una cultura que ni siquiera es nacional, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de alienación. Y tú me dices que las tribus urbanas tienen que ver con una clasificación etaria de consumo cultural. ¿Por qué no podríamos hablar de tribus urbanas, por ejemplo, de un aymarista, un indianista o un indigenista, por ejemplo? Por eso te hacía la pregunta y me parecía que el tema de las tribus urbanas era un tema un poco estereotipado y tal vez posmoderno. Claro, también hay definiciones de subculturas en las que se considera la clasificación o el componente étnico, ¿no? Pero yo creo que aquí más estamos hablando de subculturas que de alguna forma surgen en oposición pues a una cultura dominante, ¿no? Que eso cierra la definición de una tribu urbana y que tienen, como tú dices, ¿no? Características modernas desde los 60, 70, que más allá de Estados Unidos han tenido raíces en Inglaterra, principalmente europeas, ¿no? Yo En tengo un España dato también. Un poco para complementar la idea, ¿no?
Entonces, la categoría de tribu urbana o subcultura aparece posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es parte de los estudios etnográficos y sociológicos que se hacen para investigar los casos que se daban en las ciudades grandes, ¿no? Porque en las ciudades grandes se da una contraparte al orden ya establecido, y esa es una tribu. O sea, lo dicen de cierta manera en tono peyorativo, ¿no? Porque el origen de la palabra tribu es romano, ¿no? Los romanos utilizan esa palabra para referenciar a los que no eran de su civilización. Concepto jerarquizante. Claro. Entonces, en el caso de las tribus urbanas, efectivamente, eso surge a partir de la Segunda Guerra Mundial porque ya es otra configuración social, ¿no? Y en el caso explícito de Inglaterra, que es de donde sale este concepto, es otro tipo de ordenamiento que es necesario entender, ¿no? Porque ya a partir de la tribu es de que también surge la pandilla y otras cosas más, ¿no? Claro. Complementarias, ¿no? Pero es muy diferente tribu urbana, contracultura y subcultura, son cosas muy diferentes las tres, ¿no? Saben que justamente a propósito de eso, el otro día salimos a ver qué piensan los chicos ahí por la calle, ¿no? ¿Qué definición tienen acerca de este término de culturas urbanas? Hay un sondeo, ¿no? Hicimos un sondeo, sí. A ver, vamos a verlo. A ver. Y bueno, estaba bien interesante, pero quisiéramos que nos expliques un poquito si a tu forma de ver existen tribus urbanas aquí en La Paz, cuáles son, un poquito si... Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que es que una vez alcanzado un nivel económico y tecnológico de ciertas regiones del mundo, pues se despliegan los tentáculos de la cultura, ¿no? Y eso inevitablemente nos ha tocado. Y yo creo que esto encuentra un nicho en el Alto principalmente, que es, bueno, somos en general una sociedad abigarrada, pero el Alto principalmente es una, además por su composición prioritariamente joven, ¿no? Es que las tribus urbanas encuentran un espacio, un despliegue, una diseminación, ¿no? en este espacio. Y es bien interesante porque se mezcla con lo tradicional y hace su propia interpretación, ¿no? Es como que llega de afuera, tiene una influencia externa, pero se resignifica en el espacio y a partir de nuestra cultura específica, ¿no? En particular. Eso es lo interesante en nuestras culturas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos, yo he visto chicos que ya no solo siguen esta cultura, por ejemplo, bastante norteamericana de lo que es la industria musical, no sé, industria estética tal vez, y surgen modelos o tipos, no sé, sociales tal vez, como que tratan de seguir un estilo como el K-pop,
No sé si nos podrías contar un poco más al respecto, Andrés. El tema del K-pop, la cultura asiática, cómo empezó a pegar. Ya que eres por estos un lados. geek, ya. Un otaku por ahí. Bueno, como comentario antes, complementariamente, ¿no? Quizás podemos renombrar de que una de las primeras culturas de las tribus urbanas que hubieron en La Paz fueron los calambeques y los... ¿Qué se llaman los otros? Más que tribus urbanas, pandillas. Pero conlleva también una tribu urbana. Claro, es una subcultura, ¿no? Porque hay que puntualizar algo. La subcultura está dada por la, digamos, no oposición, porque sería una contracultura. La subcultura está dada por pararse enfrente de una cultura dominante, ¿no? Claro. De hacer una identificación de grupo, una pertenencia a un grupo para hacer una distinción, la distinción con una cultura dominante. Lo que has dicho es bien interesante entre subcultura y contracultura. ¿Qué haría, por ejemplo, cuál sería la característica de una tribu para que pueda ser contracultural? Es que puede llegar a Porque serlo. puede tener rasgos de, ¿y qué es lo que la consolida como contracultural? Yo creo que hay la informalidad o la institucionalidad en cualquiera de los dos casos puede llegar a conformar una contracultura, pero en una oposición, en una resistencia declarada, a eso me refiero, ¿no? Claro. Y con un activismo a partir de una postura política, pero ya no tanto como en el caso de las subculturas, que están más, que tiende más incluso inclinaciones estéticas, no sé, ideológicas, de otro tipo de, comparten otro tipo de elementos, ¿no? Entiendo. Ahora respondiendo lo que me tocaba responder, el K-pop es una subcultura, pero que no tiene mucho de contestatario, ¿no? Al contrario, es más sistémico, ¿no? Porque el carácter del K-pop es conservador, no apela a una rebelión, no tiene un discurso profundo, sino al contrario, te fomenta a ser más conservador con un modelo asiático, ¿no? De conservadurismo ideológico y sociocultural muy profundo, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora está muy consolidado en esta ciudad, porque hay muchos grupos de fanáticos del K-pop, ¿no? Pero están todavía muy orientados hasta desde la embajada surcoreana, ¿no? Porque la embajada surcoreana pone plata. Sí. Y no tiene nada de contestatario, ¿no? Pero sí dinamizan como una vertiente, digamos, de divergencia del sistema, ¿no? No, pero sí es algo una política gubernamental. De hecho, si no me equivoco, soft power, ¿no? El poder blando. Sí, desde el Estado se invierte para la promoción de esta cultura, es como promocionar a su propio país, Claro. mediante, no sé cómo es el de Gangnam Style, ¿cómo se llama? PSY. Ah, perdón. Sí. y bueno, pero al fin y al cabo, a mí honestamente no me termina de convencer la temática de las tribus urbanas, ¿verdad? Siendo honestos con ustedes, el tema del concepto de tribu urbana me parece un poco flaco para entender la realidad social. En todo caso, me gusta el concepto que usó Cubita, que es el tema de la sociedad abigarrada, un concepto bastante zabaletiano que creo que empieza a surgir en los años 80 en Bolivia, para explicar y tratar de entender esta sociedad globalizada que tiene pues una variedad cultural desde cosas ancestrales, tradicionales, con esta modernidad importada y cómo se fusionan, cómo se tratan de entender, ¿no? Y entonces ahí el concepto de sociedad abigarrada, que es una sociedad bastante compleja, me parece un poco más acertado que incluso el de tribu urbana, ¿no? Porque no, o sea, si seguimos hablando de tribu urbana como un grupo identitario que se muestra antisistémico, que tiene una propuesta política, podríamos decir que los gremiales son una tribu urbana, que a mi punto de vista no podría cumplir. No, pues porque la característica también es que están al margen del sistema o de lo que yo te decía de la cultura dominante, ¿no? Están al margen, ellos se ubican al margen de la cultura dominante, ¿no? Entonces no se puede, nace de un acto de reunión y de internalización de estos elementos voluntarios, ¿no? Es informal, no
no podrías comparar con una asociación gremial. Claro, ¿no? totalmente. Yo creo que el análisis que hace Andrés respecto a la sociedad de Abigarrada es válido, pero es demasiado simplista, por una cuestión bien sencilla. Si sumamos... Es que es paradójico lo que estás diciendo. Pero... Claro, no, sí lo acepto, pero abigarrado es muy es sencillo. No, pero en este caso, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que nuestra sociedad es abigarrada en el caso de esta ciudad, ¿no? Pero en el caso... Si sumamos la dinámica del neoliberalismo impregnada en nuestra sociedad a partir del 85, o sea, es decir, de que ya tenemos televisión por cable, que tenemos internet, sumado a la cuestión étnica, identitaria que teníamos arrastrada desde la época de la colonia, tenemos una fusión sumamente compleja, ¿no? Claro. Ya estamos hablando más de un proceso más que de un proceso de alienación, ya estamos hablando de un proceso de imposición sincretizada, ¿no? Pero ¿por qué imposición? Aquí no hay imposición. No, para nada. Es un despliegue a partir de, no sé, de un nuevo tiempo sustentado por las nuevas tecnologías, por los medios telemáticos, ¿no? en boga. No hay imposición. Y bueno, amigos del público, parece que esto da para más. Volvemos en un ratito. Interculturalidad. Proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos, donde no se permite que un grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y la convivencia entre culturas. Alienación hace referencia a algo ajeno, distante, fuera de nuestro contexto cultural, es decir, algo que no nos identifica. Itande punya boy sona munana sango. Tribus urbanas, más conocidas como subculturas, grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura dominante, a las que forman parte. Puede formarse a partir de la edad, de un grupo étnico o género de sus miembros. Estas tribus urbanas se determinan por sus cualidades estéticas, políticas, sexuales o, diríamos, una combinación de ambas. Contracultura. La contracultura son los valores, tendencias y formas sociales que chocan con lo establecido dentro de una sociedad. Este término se usa especialmente para referirse a un movimiento organizado y visible cuya acción afecta a muchas personas y persiste durante un periodo considerable. Volvemos al ring. A ver, estaban ustedes dos aquí. No, ya no hay más ring. Yo quiero decir la última cosa porque me tengo que ir. No te vayas. Y sí, pues, bueno, tengo que ir. Pero yo creo que termino diciendo que pues es un producto de la modernidad, la emergencia de estas subculturas o tribus urbanas. Pero a mí lo que me gustaría es que de alguna forma... No me gustaría, ¿no? Pero no es que me gustaría, pero es como que ellos emiten un discurso contraoficial, un discurso no institucionalizado, que lastimosamente, por ahí lo leí, tiene que ver con un tiempo, llega la adultez y chao, ya no hay discurso, ya no hay... O sea, que no había un peso, un fundamento ideológico. Si es que no hay un rescate de alguna vertiente política, cultural, de una propuesta, una innovación, que no sea una repetición y una forma de vida en un lapso determinado, o sea, con límites. Entonces, sí, sería interesante. Lo contrario, nos ponemos corbata. Nos vemos. Dale. Chao, Cubita. Ay. Tremendo, ¿no? Sí, jodido. Y bueno, yo creo que tenemos que ver una cápsula que hemos hecho sobre las tribus urbanas donde les explica mejor, ¿no? sobre las tribus urbanas. ¿Esas son las tribus urbanas? No, como no es una ves tribu urbana, ahí, es sí, un esos son dibujo. tribus urbanas, ¿o no? Es como, ¿qué ves ahí? Un hip hopero, un emo, no sé. Yo veo adolescentes. Yo creo que ves mal.
Oh, es que también no estoy con mis lentes, no veo bien. Va, no sé, pasamos a hablar de tecnología, yo creo, Ya, dale. chicos. Ya. Creo que teníamos, bueno, estábamos hablando de personajes contraculturales y no sé, el otro día se me vino a la mente, ¿saben quién? ¿Quién? Estaba recordando el caso de Snowden, ¿no? Snowden. Ajá. ¿Ubican Yo- quién era Snowden? Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Marco. Oh, ¿Cómo Mario, ¿Cómo estás? Un gusto. qué bueno ¿Cómo que estás? hayas venido. Bienvenido al cafecito. Bienvenido. Acompañarlos. Sí. Estábamos hablando hoy de tribus urbanas y tecnología. Yo los estaba estoqueando. ¿Sí? Estaba husmeando, entonces escuché un poco de lo que estaban hablando. ¿Y No qué nos tal? des ¿Qué palo. tal? Ajá. No les da palo, pero tenía un par de acotaciones antes de que A ver, dale. hablemos. Tal Pero vez, claro, dale. Cierre. Mi visión de lo que es una tribu urbana no parte del concepto. No es que se creó el concepto y existieron las tribus, sino que las tribus urbanas siempre estuvieron. Y en realidad, cuando yo pienso en una tribu urbana, pienso emblemáticamente en las señoras que juegan rami, por ejemplo, o hacen su pasanaco. Yo a veces me voy a un café, mi favorito, para trabajar solo ese. O sea, de no pal y piensas arroz. en una cosa así, por ejemplo, cuando hablas de tribus urbanas, No, también, es como, todo es tribu urbana, es que también ya está muy trillado, digamos, es que una tiene, cosa así. tiene un sentido hablar de tribus, creo, antropológicamente, en términos tradicionales, cuando hay un grupo central dominante, y lo otro es la tribu, ¿no? Entonces la gente en África con sus lanzas. Ajá. Pero creo que Que es como la mayoría de la hoy gente. no hay una cultura central y dominante, por lo menos yo pienso que no hay. Sí, totalmente. Pienso que desde los poperos, panqueros, hasta las señoras que juegan rami, hasta la gente que va al after, digamos, los viernes por la noche, todos somos tribu urbana, ¿no? Y todos somos parte de múltiples tribus a veces sin tener conciencia de ello. O sea, para mí el tema de la tribu está en esa misma línea del culto, ¿no? O sea, creo que una persona forma parte de una tribu y eventualmente pierde conciencia de los ademanes, gestos, del lenguaje que usa y ha internalizado toda la lógica que lo vuelve miembro externamente de la tribu, ¿no? Y otra, para también dar un ejemplo de cómo las tribus no tienen que ser contestatarias ni necesariamente externas ni periféricas, los mods, los rockeros, es decir, cosas que entendemos como culturas centrales, ¿no? En los 70s, 80s, eran también tribus urbanas y hoy lo somos nosotros, ¿no? Entonces yo vengo así un poquito acartonado tal vez, porque también, bueno, de día soy funcionario público y tal vez de noche no tengo que serlo, Claro. ¿no? Pero más bien las más interesantes, y les doy un ejemplo más. Hay un antropólogo que a mí me encanta, se llama Steve Woolgar, que trabaja con el famoso Bruno Latour, y él hace un estudio al final de los años 80, donde van a un laboratorio y estudian a los científicos como si fueran una tribu, ¿no? Y esto les provoca, obviamente, les provoca un shock grande a los científicos, que ellos son los dueños de la cultura dominante que establece qué es verdad, qué es mentira, pero pronto se ven estudiados. Entonces en sus cuadernos de campo tú puedes ver anotaciones como sujeto A se desplaza de tal mesa a tal mesa, introduce un líquido verde, lo mezcla con un líquido azul, se desfamiliariza completamente con lo que es una tribu. Entonces creo que es una forma también de desfamiliarizarnos, de entender también a los gerentes del Banco Central como una tribu de personas con comportamientos específicos y no simplemente pensar que es cosa de jóvenes o algo que se nos va a pasar con el tiempo. Es un concepto bien real, creo, ¿no? Y que alguna vez ha sido sujeto de, no sé, pregunta y cuestionamiento en todos. Ahí entra un poco lo que tú decías del indianismo, del indigenismo, no sé. Y bueno, para mí el concepto de tribu, primero, que es jerarquizante, segundo, que no se aplica en un contexto de modernidad, de urbanidad, y tercero, que no lo acepto. O sea, yo si veo un chico que se viste como Daddy Yankee, para mí es un chico que se viste como Daddy Yankee. Y listo, no es un hip hopero o rapero en absoluto, es un chico que le gusta Daddy Yankee. Ese es mi... Pero es así en tu diario proceder. Por ejemplo, si caminas un, no sé, sábado en la noche a las 2 de la mañana por la Belisario Salinas con unas copitas de más y ves un chico con anchos y no sé qué, ¿Cuándo me viste? Sí. Ah, ya perdón. tendremos ocasión. Pero no sé, o sea, ¿qué pensarías ese rato? ¿Ubicas? O sea, a eso me voy, a todo lo que Claro. está ligado, todo el contenido que está ligado en un símbolo, ¿no? Claro. ¿O tú te O sea, consideras estética. parte de alguna tribu? ¿Podrías? No, Entonces eres parte de la cultura dominante. Es mainstream. No, Él es que, mainstream. yo creo que incluso considerar una cultura dominante y considerarte contracultural es como que inconscientemente la cultura dominante te está definiendo, es tu para ti, como el para sí de Hegel, ¿me entiendes? Entonces es como que yo estoy en contra de la cultura dominante, pero me estoy definiendo a partir de una cultura dominante, ¿me entiendes? Entonces, para mí es muy indiferente el tema de cómo te vistas
o cómo hables, me parece un tema totalmente indiferente. Pregunta. Dale. Juventud Revolucionaria Alianza País. Sí. Ecuador, ¿es un grupo de personas de la que eres parte? No, esta me la regalaron del Foro Sao Paulo, los de la Juventud de Alianza País. ¿Y el Foro de Sao Paulo no te parece una tribu? No, en absoluto. ¿Por qué no? Porque, primero porque el tema del concepto tribu es un concepto que se lo crea justamente para denominar grupos sociales que no son parte de un imperio, en este caso el Imperio Romano, en su tiempo, ¿no? Entonces el concepto tribu para mí está caduco. Es más, ya no se lo debería usar en absoluto, porque es un concepto, aparte de que ni siquiera es un concepto, me parece un concepto en sí discriminador. Es una discriminación. Entonces, no se lo puede es apropiar. un problema de semántica, nada más. Es un problema semántico. Pero yo te comento complementariamente a lo que tú has dicho, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una convención de fanáticos con el Foro Sao Paulo? Hay mucha diferencia, porque el Foro Sao Paulo es un lugar, un espacio de crítica, no es un espacio de doctrina. Pero ya estás poniendo una jerarquía, ¿no? De que esto es crítica y eso es no contracultura, es pop. Entonces es lo mismo, o sea, igual ambos manejan un discurso, igual ambos manejan símbolos. Inclusive una vestimenta. Me imagino que en alguno vas a ver más gente con colita, con poleras de saquillo, como en un festival de side dance. Tienes que tener también tal vez una bonita como esa del Che. No sé, tienen sus elementos culturales, simbólicos, ¿no? Sí. Reconocibles, por lo menos desde afuera. Y justamente me parece que el síntoma de pertenecer a una tribu es no poder verlo tú mismo. No sé. ¡Wow! Yo sigo discrepando. Perdón, estoy metiéndolo más leña. Pero eso se trata realmente. Estaban hablando de tecnología cuando llegué. Exactamente. Bueno, los chicos por aquí estaban comentando justo, hablando de vos, que bueno, vos tienes alguna, no sé, pues algunas habilidades con la tecnología. No sé si nos puedes hablar un poquito de tribus y tecnología, de redes sociales, de cómo se aplica esto en Bolivia. Más que habilidades, tengo una obsesión por analizarlas y también verme parte de ellas, ¿no? Sí, efectivamente, estudio las comunidades que existen online, algunas pueden ser consideradas tribus, otras no. Y en este punto me gustaría recalcar algo muy importante. A veces la gente habla de redes sociales para referirse a Twitter, a Facebook, etc. Me parece que está mal dicho, porque las redes sociales son generalmente lo que compartimos en nuestras relaciones offline y están mapeadas o estructuradas de alguna manera en estas plataformas, ¿no? De interacción digital, ¿no? De interacción mediada. Entonces creo que si bien yo no podría decir que Facebook es una tribu, por ejemplo, y mucho menos una tribu urbana, porque hay gente de todas partes del mundo. Tal vez es una tribu de tribus, pero tiene elementos que empiezan a dejarnos vislumbrar lo que podría convertirse en muchas tribus distintas. Por ejemplo, un lenguaje compartido, el uso de ciertos emoticones, poner like a las cosas, el compartir de cierta manera, pero hay comportamientos diversos. Más bien diría que dentro de Facebook, que antes estaba hablando del K-pop, me parece, en algún momento me ha interesado y me ha apasionado, y tú debes conocer más, pero yo he contado más de 130 grupos de personas en Bolivia fanáticas del K-pop que se han organizado ahí para formar, usando esa plataforma, sus pequeñas tribus. Sí, bueno, eso es una característica del perfeccionamiento de las industrias culturales, ¿no? Que ya el concepto de industrias culturales es un concepto de la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero eso ya ha avanzado al punto que se llama tecnología cultural, que es un proceso de difusión ya por internet que agiliza las cosas, ¿no? Con una finalidad geopolítica o con un interés meramente comercial. En el caso del K-pop, el K-pop llega aproximadamente desde el 2005 o antes por la influencia de los contrabandistas, ¿no? Bueno, es una de mis hipótesis, valga la aclaración. Y también por la influencia peruana, ¿no? Porque los peruanos siempre están vinculados con Asia. Pero con el internet eso se agiliza tanto de que se crea una subcultura, digamos, un conjunto de hábitos respecto a un consumo del entretenimiento que se consolida con el K-pop ahora, ¿no? Que han empezado a conglomerar mucho gracias al internet, ¿no? A lo último que creo que, la última cifra que creo que fue de las agrupaciones de K-pop fue de unas casi 500 a nivel nacional, en todo tipo en ciudades grandes, y en ciudades intermedias y en provincias, que también hay, ¿no? Debido al internet. Entonces, hipótesis, ¿no? Internet nos ayuda a visibilizar tribus ya existentes. Esos grupos configurados son más de 500. Como dices, yo no tendría evidencia de su presencia porque me muevo tal vez en otros horarios, en otros espacios, en otros tiempos, espacios.
pero por internet los puedo ver y veo lo que comparten y también empiezo a absorber parte de la cultura que ellos están emanando y de la que son partícipes, ¿no? Pero hay otros casos, por ejemplo Twitter. Twitter me parece más colindante con la idea de una tribu, no en sentido peyorativo, ni colonialista, ni dominante, sino un grupo de personas con una serie de códigos, lenguajes, comportamientos compartidos. Twitter es una comunidad mucho más pequeña en Bolivia y los tuiteros, yo no soy tuitero por ejemplo, pero sé que no soy tuitero porque sé lo que sí es un tuitero. Los tuiteros son personas que postean más de 20 tweets al día por lo general, que tienen ciertos lenguajes y son como un clan y hay como una lógica de aceptación, es decir, tú eres parte o no eres parte. A ver, Amaru, ve dándonos tus conclusiones, las conclusiones que hemos sacado sobre este segmento un poquito y lo que es tecnología y bueno. Bueno, una conclusión personal que yo tengo es que no nos enfoquemos justamente en lo semántico, como tú decías, enfoquémonos en el fenómeno social, cultural existente y podamos usarlo como un objeto de estudio y nos sirve más bien para emancipar, para no discriminar y no ver simplemente a los jóvenes con sus cosas, y me incluyo también, sino a grupos mucho más del mainstream tradicional, como digo, las señoras que juegan Rami o los funcionarios del Banco Central. Segundo, que Internet no, aparte de, digamos, World of Warcraft o StarCraft o juegos online que sí conforman grupos con códigos compartidos, generalmente mapean y nos ayudan a visibilizar tribus ya existentes más que conformarlas de entrada. Y por último, bueno, hay dos tribus que quiero destacar brevemente en mi conclusión. Una es la de Buenos Restaurantes La Paz, claro, cuando me invitaron. Los Bre. Los Bres, exacto, y estimados Bres, ¿no? O sea, para mí es tribu, así, nivel secta. Y otro es Fotografía en La Paz. A tal grado que hay como encuestas para votar a miembros que postean demasiado o que a la gente no le gusta que la gente comparte sellos en las fotos. Entonces se autorregulan, introducen normas que usan internamente. Yo creo que son una tribu que se está conformando. Esa sería mi conclusión. Genial. Y bueno, creo que con esa conclusión, ¿te ha gustado tu café? No lo he probado. Dale. Un sorbito. Y bueno, hace tiempo que no tomamos un cafecito acá. Hace tiempo que no tomamos un café. Claro. Así que bueno, ha chicos. sido realmente un gusto, gracias por visitarnos y pucha, quisiéramos tenerte aquí más seguido para que nos puedas seguir hablando. Entendemos que eres un experto en temas sociales, en investigación y realmente ojalá que puedas seguir viniendo a próximos programas. Es un honor poder compartir contigo esta mesa. Gracias por invitarme y por el cafecito. Y nos vamos a estar bien. Ya, pues. Mira, antes de que te vayas quiero mostrarte algo. Justo antes de que llegues estábamos hablando de todo lo que es contracultura, de todo lo que es tecnología y estábamos recordando este personaje, el Snowden, ¿no? Hablando de contracultura, hablando de tecnología, ¿no? No fue polémico, ¿no? Porque mostró, ¿no? De que nos controlan por todo lado. Exactamente, este personaje que trabajaba en la CIA, ¿no? Que en 2012 hizo públicos documentos sobre varios programas de espionaje, ¿no? De la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ahora está siendo buscado su piel, así como cacería, ¿no? Y creo que es complementario a la, bueno, se puede decir una tribu urbana de los Anonymous, ¿no? Todo ese movimiento que hay, ¿no? De la cuestión de los derechos del internet, la interacción de la piratería, que tiene un partido también en Europa, el Partido Pirata, ¿no? Que actualmente tiene como unos 6 escaños, creo, en el Europarlamento, y eso es mucha cosa, ¿no? Y todo con una ideología centrada en el internet, ¿no? Pero ahora si nos damos cuenta en este tema de las tribus urbanas, tiene que ver como una especie de cultura antisistémica también. Pero en ese sentido, cuando hablamos de cultura antisistémica, en vez de tribu urbana, ¿no podríamos hablar de clase social, de lucha de clases? Porque se trata también de, podríamos decir, de, si bien de una lucha, por ejemplo, contra el imperialismo. Ahí la acción justamente de Snowden, que va justamente contra un sistema de dominación mundial por parte de Estados Unidos. Es un debate enorme el de clases. Bueno, yo no sabría leer en términos de clase una oposición entre los otakus y los K-poperos, por ejemplo. Claro. Yo no te podría interpretar usando un lenguaje de clases, pero este Snowden me parece un ídolo porque realmente él ha apostado por algo en lo que él creía. Pero inclusive dentro de esa tribu, Anonymous no tiene un líder y justamente ahí esa es su fortaleza. Sí. Pero uno de sus referentes es Julian Assange
y él sí me parece un poco más, más como un líder de secta, con sus propias contradicciones y valores extraños. Perfecto. Bueno, perfecto. Hemos hablado de Snowden. Ha sido una linda conversación. Mil gracias por A ustedes, todo. che. Qué bien que te haya gustado el cafecito, ¿no? Y bueno, volvemos después. Voy a volver del por corte. más cafecito. Exacto que sí. Listo. Gracias, Súper. Mario. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Un sistema político es el resultado de un sistema de organización a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población. Este sistema viene formado por agentes, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores. ¿Y a ti se te ocurre algún otro grupo más? Activismo. El concepto de activismo o militancia se puede generalizar como la dedicación intensa a una dada línea de acción en la vida pública, ya sea en el campo social, político o quizás religioso. También se entiende por activismo la estimación primordial de la acción, en contraposición al quietismo. ¡Ey, muévete un poquito! Para hablar, no nos alcanza nunca el tiempo. alcanza. Estamos aquí debatiendo hace rato y no hemos podido llegar a una conclusión en general, pero de todas maneras, tú me estabas contando esto del Foro de Sao Paulo. Del Foro de Sao Está Paulo. súper interesante. Sí, totalmente. Y justamente para hablar de este tema, traje a un amigo que está ahí en la mesa allá, que es Edmundo Nogales. ¿En serio? Edmundo, venite. Hola. Qué bueno justamente- tener más gente en la barra. ¿Me vengo con el café? Pero Venite claro, con ven a lo que tomar un quieras. Vente cafecito. con el café. Vendré con el café, está muy rico. Bien. Hablando favor, de café, me voy a ¿cómo servir está? un café. Una disculpa. Bueno, entonces el Foro de Sao Paulo se lo llevó justamente desde las fechas del 25 al 29 de agosto aquí en La Paz y fue realmente un privilegio poder organizarlo como país. Yo la verdad me siento orgulloso como boliviano llevar un evento internacional de carácter de gobiernos progresistas, de izquierda, antiimperialista y que lo organice el movimiento al socialismo, el partido, que es parte de justamente el proceso de cambio que está viviendo el país. Lo haya organizado en el campo ferial y justamente Edmundo nos puede comentar un poco más acerca de qué es lo que se llevó, tal vez qué es el Foro Sao Paulo, cuál es la función del Foro Sao Paulo. ¿Y cuál fue el rol y el aporte de Bolivia en el Foro Sao Paulo? Tal vez si nos pudieras ayudar un poco, Edmundo. Sí. Ha sido una experiencia bien bonita. El hecho de que la 20ª sesión del Foro de Sao Paulo se haya llevado por primera vez en Bolivia y haya sido justo coincidiendo con la inauguración, bueno, poco después de la inauguración del campo ferial. El Foro de Sao Paulo es un foro creado en los años 90 por partidos y agrupaciones de izquierda en Latinoamérica para hacerle frente a esa oleada del neoliberalismo que llegó, como lo comentabas, por los años 80. 85. Sí. Con Washington Consensus. Sí, con el consenso de Washington. Y lo organizaron algunos líderes que se consagran en la historia. El expresidente Lula da Silva con Fidel Castro, impulsados por varios líderes de Latinoamérica. Si no me equivoco, Hugo Chávez aportó mucho también para la consolidación del foro. Claro. El tema del foro cumple un cierto rol de dar una línea en la lucha contra el neoliberalismo. Cuando ya varios países se consagran un cierto éxito frente a la lucha contra el neoliberalismo, ya es que se tienen ahorita en la actualidad 9 partidos, si no me equivoco, que están dentro del Foro de Sao Paulo, que son en este momento gobierno. La estructura ha ido cambiando. Lo bonito del Foro de Sao Paulo ha sido el interactuar en Bolivia con los movimientos sociales. En cierta forma coincidió con el encuentro latinoamericano por la integración de los pueblos. Y eso ha sido algo que el foro trató de que coincida. Ahí ha sido, creo, lo más notorio del aporte en el proceso boliviano. Muchos compañeros desde afuera llegan y quieren aprender qué es lo que está pasando en Bolivia.
qué es esa revolución democrática y cultural de la que hablamos y qué es lo que se está haciendo, cómo se ha logrado que desde los movimientos sociales surjan liderazgos como del compañero Evo, que ahorita es el presidente y es el enlace, la conexión y la garantía de que el proceso siga avanzando. En el tema de los aportes que ha tenido, sin la intención de hacerlo un monólogo. Sí, no, por favor, seguí, Edmundo. Bueno, tal vez un muy breve resumen. El día lunes y martes se desarrolló la Escuela de Formación Política del Foro de Sao Paulo, donde participaron jóvenes de todo el país. Yo estuve apoyando en algunos temas de la organización como parte de la Escuela Nacional de Formación Política. Y nos ha sido grato ver que muchos compañeros puedan participar en esa escuela y aprender más de los otros procesos y experiencias de varios líderes del Foro de Sao Paulo. El día miércoles ya se desarrolló lo que es el sexto encuentro de juventudes del Foro de Sao Paulo y fue bonito. La experiencia que tuvimos con los compañeros, mucha participación, mucho interés, una juventud que realmente quiere hablar de qué es el socialismo comunitario, qué es el vivir bien y empezar a pensar en paradigmas de vida distinto al vivir mejor que nos ha planteado el neoliberalismo. Estaba justamente leyendo en el tema de las conclusiones del Foro Sao Paulo y he visto por parte de todos los países, tanto de Brasil, de Argentina, de Chile, que en la declaración final del Foro Sao Paulo resaltan el proceso político que está viviendo en nuestro país y lo ponen como un ejemplo, como un modelo de gobierno que se debería replicar en América Latina por la estabilidad económica que estamos teniendo, por la estabilidad política que estamos teniendo. Y en la declaración final del foro, aparte de uno de los tantos puntos, proponen respaldar el proceso político que está viviendo en el 12 de octubre y aparte que llaman y piden que se profundice el proceso de cambio, ¿no? Y es muy importante tal vez ligarlo con el tema de la tesis antiimperialista que se trabajó, ¿verdad? En Cochabamba, la cumbre sindical. No sé si nos podrías comentar cortito un poquito de qué se trató. Sí, hay muchos aportes que tiene nuestro proceso y sin duda uno de ellos es el tema del socialismo comunitario y nos preguntaban bastante sobre eso, ¿qué es eso? Y un poco se trató en la tesis, es ese encuentro de dos proyectos antisistémicos que tratan de cuestionarse. Uno, la vertiente socialista de los trabajadores, la que es muy expresada por la Central Obrera Boliviana, y la otra, la visión comunitaria de nuestros pueblos, en la que se rescata la visión de vida y de donde emerge el vivir bien, en un sentido de no explotación del hombre por el hombre, de no depredación de la madre tierra, porque asume una visión de que lo que hacemos a la madre tierra nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Esa lógica es la que se rescata y el sentido de traer los principios de la comunidad de nuevo a lo que estamos viviendo hoy. No se trata de irnos al espacio rural, hay muchas cosas que en lo comunitario se ha aportado, las formas de democracia, de participación, toma de decisiones, la rotación, que son principios básicos de la comunidad y de las cuales hoy estamos aprendiendo mucho. Y estos dos proyectos se encuentran y cohesionan este otro proyecto, el socialismo comunitario para vivir bien. ¿Sabes qué? Te cuento que tengo una amiga bien interesante que está sentada también en tu mesa, que creo que tiene algunas inquietudes y algunas cosas que decir al respecto. Mira, ¿la viste? ¿La Vale? Hola, ¿cómo es? Vale. Vente a la barra. Hola. ¿Qué tal? Siéntate. ¿Aquí? Sí, Sentate, por favor, Valecita. Aquí tenemos un cafecito Toma un para vos. cafecito, gracias. ¿Azúcar? Está en otra mesa. Ya, más azúcar no, ya. Perdón, chicos. A ver, Vale, contanos un poquito acerca de cómo andas tú. ¿Has escuchado aquí el Foro de San Pablo? ¿Qué cosa más interesante? Sí, me parece algo súper, una iniciativa, digamos, que nos está haciendo romper fronteras, ¿no? No solamente como jóvenes, que yo creo que son oportunidades en las que tenemos que aprovechar de informarnos qué es lo que pasa en otros países, conforme a los movimientos sociales que están surgiendo ahora en Latinoamérica. Entonces me parece genial. No he podido asistir porque estaba enferma, pero me moría por ir, la verdad. Bueno, mira, honestamente para mí es una experiencia bien bonita tenerte aquí en la cafetería. Uno, porque conozco
bastante de tu trabajo, justamente porque compartimos espacios juntas, creo que hacemos cosas juntas paralelamente, conocemos gente, qué sé yo, de nuestro entorno. Sin embargo, nunca he podido entenderte realmente, o he podido entender tu mensaje. Puesto que, y justo que ahora estamos aquí hablando de tribus urbanas, me ha parecido genial invitarte, porque quisiera hacerlo bien honestamente, de tú a tú, que me expliques un poco desde dónde empieza la transmisión del mensaje en lo que tú haces y dónde realmente termina. Quisiera que me expliques un poquito eso. ¿Cuál es la dinámica? Si te consideras activista, si simplemente te consideras un artista con un mensaje para ofrecer, ¿cuál es el grado, digamos, de cuán involucrada estás tú con, qué sé yo, con tus temáticas, con la gente con la que trabajas? Eso, quisiera conocerte un poquito más a fondo a ti, para también tener una idea de lo que pasa en tu tribu urbana, que es bien diferente también. Claro, yo me dedico a hacer rap, para la gente que no me conoce, a hacer hip hop, entre otras cosas, porque me gusta también mucho otros géneros de música. Personalmente sí me siento una artista que está comprometida con la transmisión de un mensaje. Creo que desde un principio va de algo muy personal, ¿no? De una vivencia de años con la cual yo he estado creciendo, porque mis papás siempre han sido activistas políticos. Entonces creo que me sentí muy influenciada por esa parte también, o sea, de lo social. Y por otra parte, pienso que la cultura, digamos, boliviana, así la identidad cultural de acá es algo que así realmente me llena, digamos, mucho de ideas, me llena de ganas de transformar las cosas. O sea, me siento un ser de un paradigma bien como mezclado de muchas cosas. O sea, somos jóvenes que estamos pasando por procesos en los cuales yo creo que nuestras culturas, digamos, de nuestros territorios y las culturas foráneas están empezando a dialogar, digamos. Entonces creo que por ahí va más o menos, ¿no? También sí me siento activista cultural, porque tengo un colectivo que se llama Mixtura Sound System, que es un colectivo los cuales nos autogestionamos y salimos a la calle a dar conciertos y a abrir el espacio para que los mismos raperos o los mismos artistas participen del espacio, y esto lo hacemos en espacios públicos. Y bueno, eso, ¿no? Por lo general, ¿de qué hablan tus letras? De cuando compones, ¿qué temáticas? Mira, ahora me encuentro componiendo el segundo disco y creo que ha sido la oportunidad para buscar un concepto, digamos, de lo que quisiera hablar. Y personalmente, obviamente, me siento muy, muy identificada con lo que está pasando, digamos, en nuestra tierra. Creo que muchas veces se habla de políticas ecologistas y se habla de muchas cosas, y realmente lo vivimos día a día nosotros, ¿no? Así yo creo que a veces siento así en carne propia cómo sufre la tierra, digamos, ¿no? Ah. Y es parte de mi sensibilidad como artista. Este disco se va a llamar Reflejos Elementales y habla de los 4 elementos, con el primer tema que es como la atmósfera, que describe, digamos, más o menos cómo se ve todo desde afuera, y después vas entrando así con el viento y con el agua y con la tierra, el fuego, y después termina en el ser humano. Genial. Bueno, tengo entendido que nos has traído un video para mostrarnos, pero antes de irnos al video, bueno, estábamos en esto del Foro de Sao Paulo y marxismo y definiciones así de, bueno, qué sé yo, comunismo. Nos iremos un poquito a la raíz, ¿no? Al papá de quien estábamos hablando la anterior vez, al papá Marx, al querido papá Marx. Tenemos una animación bien interesante que nos la ha hecho un colega justamente para el programa, así que vamos a ver la animación de Carlitos Marx. Nace un tal Carlitos Marx. Tras pasar rápidamente por la escuela, a sus 17 años su padre lo presiona a estudiar Derecho. Pero él no era muy buen alumno, prefería invertir su tiempo en otras actividades. Siguiendo estas inclinaciones llegó a ser presidente del Club de la Taberna de Treveris, un club de borrachines locales. Viendo esto, su padre lo llevó a la Universidad de Berlín.
donde tampoco aprendió derecho, pero fue donde conoció los libros de un tal Friedrich Hegel, lo que lo llevó a una vida de activismo político. Durante su juventud pudo presenciar la revolución industrial en su pleno desarrollo, lo que no solo significaba una producción a niveles nunca antes vistos, sino que también se hicieron notables la ausencia de derechos laborales, donde era normal que niños trabajen hasta 18 horas al día. Esto llevó a Marx a una vida más activista. Esta vida activista lo llevó a la política y a unirse a la Liga de los Comunistas. Para el año 1948 escribe el Manifiesto Comunista. Después de juntarse con los comunistas y pelear con los anarquistas por un tiempo, decide adentrarse en la filosofía, el socialismo y la economía, creando el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico de Marx dice que el hombre es materia y el trabajo satisface sus necesidades vitales. El hombre transforma la naturaleza y al hacerlo se transforma a sí mismo. Y la historia no es más que la producción del hombre por el trabajo humano. Con lo que concluye que el hombre se comprende a sí mismo por las estructuras económicas de cada época. O sea, que la historia de toda sociedad humana hasta nuestros días es una historia de lucha de clases. Finalmente dice que el hombre tiene una alienación por la religión, a quien llama el opio del pueblo, una alienación filosófica, diciendo que no se trata de interpretar al mundo sino de transformarlo, una alienación social causada por la división de clases y la propiedad privada, y una alienación económica, donde el obrero trabaja para satisfacer las necesidades de otro. Y hace su postulado final. Sin propiedad privada se suprimiría toda alienación y el hombre encontraría nuevamente su existencia humana, es decir, lo social. Esta fue la historia de Karl Marx. Bueno, entonces, justamente hablando de toda esta temática de Marx, creo que es bastante importante resaltar cómo Marx ha influido para crear lo que es la tesis antiimperialista en este libro, ¿verdad, Edmundo? Sí, y esto se los dejamos justamente en el café, el documento que se ha podido socializar en el Foro de Sao Paulo, Genial. hecho desde la visión de nuestros pueblos en el socialismo comunitario. Vamos a tener una bibliotequita. El Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista que se lleva en Cochabamba, ¿no? Sí, con la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical Mundial, y que nos deja una tesis política, trabajar con las organizaciones sociales. Un saludo para la Escuela de Formación Política. Ah, sí. Creo que tenemos un video de la Emilla, ¿no? Para presentar. Presenta tu videito y nos despediremos con eso. Qué lindo haber contado con ustedes, chicos, genial. Hemos tomado un cafecito bien interesante. Y bueno, me están pidiendo ahí la barra, la hinchada me está pidiendo una cantadita, ni modo. ¿Yo qué puedo hacer? Una cantadita, por favor. A ver, ya un corito de la canción más del éxito. Ay, de la canción más conocida. Dice más o menos así. Chacana, despierta las huacas, Tahuantín suyo, Tiahuanacu es el Taipi, es el centro de tus adentros, es el Ajayú, algo así. ¡Qué bonito! Está bueno. Y quiero presentarles mi video, criaturas, mandar un saludo a toda la gente que ha participado del video y pues que lo disfruten. Chao a todos, gracias por habernos acompañado en este cafecito. Nos vemos la próxima. En otra. Sabiduría ancestral, sometida por su manera de
todo este tiempo donde te has metido, cuando tus instintos te has prohibido. Mujer de pantalón, mujer de pollera, prejuicios al cajón, esencia verdadera. Mujer de pantalón, mujer de pollera, prejuicios al cajón, esencia verdadera. La crítica es la esencia de las cosas. Solo así se construye conocimiento, solo así se puede avanzar. No hay ningún otro lado. La cárcel está en nuestra cabeza. Informémonos, chicos, por favor, hagamos conciencia. Sabremos lo que nos estamos metiendo al cuerpo. El tiempo nos absorbe, el tiempo nos consume. Tenemos que hacer muchas cosas. Esa es la competitividad en este mundo capitalista. Pero ¿qué vamos a decidir hacer? ¿Vamos a ponerle un alto a esto? La decisión es nuestra. Este café reúne a gente que piensa y reflexiona sin censura. Si no estás acostumbrado, cambia de canal. Un cafecito más.